Una parte de España vive en cada cubano. La savia española vivifica nuestra cultura. Por eso, en uno de sus poemas, Nicolás Guillén asegura: sombras que yo solo veo me escoltan mis dos abuelos, el abuelo blanco y el abuelo negro. En medio de Madrid se erige majestuosa la avenida Cuba, que reserva un espacio para rendir homenaje a José Martí, quien aprendió sus primeras letras en este país. Aquí murieron más de 1000 cubanos en la Guerra Civil Española. Aquí reposan los restos de Pablo de la Torrienta Bravo, quien ha estado por más de medio siglo en esta tierra con la certeza de que un día regresará a Cuba. También se levantó en el Retiro madrileño un monumento para rendir homenaje a nuestro país. Sobre estos y otros temas conversé con Eugenio Martínez, embajador de Cuba en España, una persona que impacta por su sapiencia, capaz de abordar la historia con una profundidad y sencillez que me dejó maniatado. Yo, que soy de las personas muy dadas a disertar sobre estos temas, esta vez no tuve otra opción que escuchar. Esta es mi propuesta hoy en primera persona. Buenas, en este espacio de Cubavisión Internacional tendremos la oportunidad de estar conversando en primera persona con Eugenio Martínez Enrique, quien es embajador de Cuba en España y concurrente en Andorra. Señor embajador, un placer estar conversando en este espacio de Cubavisión Internacional. Muchas gracias, Mora, por estar con nosotros. Vamos a comenzar hablando del tema económico, las relaciones comerciales entre Cuba y España. España constituye el tercer socio comercial de Cuba. Quisiera que me hablara sobre cómo se comporta en la actualidad este vínculo comercial y cuáles perspectivas usted avisora. Bueno, España es el tercer socio comercial más importante de Cuba. En el intercambio económico comercial, España ocupa el tercer lugar, basado en una balanza comercial, digamos, desfavorable a Cuba en el sentido de que son más las exportaciones españolas a Cuba que las exportaciones cubanas a España. Pero en áreas donde España es muy competitiva, que son prácticamente varios sectores de las áreas de nuestras importaciones, como productos de la industria, comestibles y algo de infraestructura. Por lo tanto, es un socio comercial muy importante para Cuba, que se ha venido fortaleciendo en los últimos años a partir de una negociación bilateral muy cuidadosa, pragmática y seria, que ha logrado renegociar la deuda que habíamos contraído nosotros con España, la deuda de corto plazo, y que después, con los acuerdos tan importantes de Cuba con el Club de París, también vieron el tema de la deuda de largo plazo. Por lo tanto, son relaciones robustas, de las más importantes en esa área que tiene Cuba con el exterior, y también para España en América Latina, Cuba es uno de los países que tiene un renglón más importante. Casi todas las comunidades autónomas españolas exportan a Cuba. Hay áreas más particulares donde es más presente la presencia española, pero yo diría que en casi todas encuentras de alguna manera un inversionista o un exportador español. Y creo que tiene mucho que ver no solo con las bondades de nuestro sistema, las bondades de nuestro sistema jurídico, sino también de esa relación histórico-filial cultural entre Cuba y España, que ofrece mucha confianza para el comerciante o el inversionista, para el empresario español que agresivamente viene a Cuba, y que nosotros hemos también considerado que ha sido un socio honesto, fiable, y a lo largo de los años se ha mantenido en Cuba, como hemos dicho ahora. Sí, ese es un tema que vamos a estar abordando con posterioridad, pero quisiera que me hablara de qué perspectivas usted le vaticina a estas relaciones comerciales. Bueno, yo he dicho a los empresarios españoles que ellos tienen un reto en la relación comercial con Cuba. En la medida que nuestro sistema, como hemos deseado y como el pueblo cubano ha apoyado a nuestro gobierno en ese deseo, sea más eficiente, sea próspero y sostenible, como hemos indicado, los retos para el empresariado español serán mayores, porque dejaremos de importar algunas cosas que ya podamos producir nacionalmente. Por lo tanto, esa presencia económica española en Cuba tiene desafíos que debe vencer a partir del aumento de la eficiencia de nuestro sistema. Pero yo creo, y soy muy optimista, que esos vínculos, lejos de debilitarse, se van a fortalecer. ¿Y por qué hace esa aseveración? Porque hay ya
un conocimiento, hay una confianza mutua, hay años de relaciones entre Cuba y España. Yo digo que los matrimonios cubanos con los empresarios a veces son lentos en consumarse, pero una vez que se hacen son matrimonios para toda la vida, porque el empresariado cubano también es muy serio, las instituciones cubanas son muy serias. Y así lo han reconocido empresarios españoles que llevan más de 20 años, más de 30 años en relaciones con Cuba, a pesar de las sanciones norteamericanas, a pesar del bloqueo que ha impedido que muchos pudieran avanzar más. O sea, han confiado en nuestro sistema, hemos sido unos socios serios, por lo tanto yo creo que debe aumentar. Cuba abre mucha más perspectiva en el área como el turismo, Cuba es un país en el imaginario español como de la familia, o sea, nunca olvido que un día yo en la calle y veo conversando a dos muchachas y una le dice a la otra, ellas ignoraban quién yo era, ¿no? Que era de Cuba y que era el embajador de Cuba, y una le dice a la otra, te digo que mi novio me quiere. Y dice, sí, ¿por qué lo dice? Porque me dijo que me iba a llevar a Cuba. O sea, como me va a llevar a la luna. O sea, aquí en España hay un cariño por Cuba que brota automáticamente. Y eso, desde luego, que es la base fundamental de la relación económica que existe. Y la seriedad de nuestras empresas y las oportunidades que abre un sistema como el nuestro que ha ido desarrollando y potenciando la inversión extranjera. Hemos visto cómo hay un gran despegue del turismo en nuestro país. Al cierre del año 2014 llegaron a Cuba aproximadamente 3 millones de turistas, algo que se repite en el año 2015 con una cifra que sobrepasa los 3.5 millones de turistas. En ella ha tenido un peso importante el turismo español, con aproximadamente 100.000 turistas que llegaron a nuestro país. ¿Cómo usted valora esta presencia turística en Cuba? ¿Qué pudiera pasar con posterioridad? Y también quisiera que me abordara el tema de las relaciones comerciales, de la inversión en el turismo, que es importante y donde desde los años 90 España tiene una presencia significativa en Cuba. Ese es uno de los sectores más importantes de la relación entre Cuba y España. El 48% de la inversión extranjera en turismo en Cuba la hace el empresariado español. 11 cadenas hoteleras españolas están presentes en Cuba. Hay otras 15 que están negociando otros acuerdos con Cuba. Imagínense que el 40% de las empresas, de las habitaciones de hotel en Cuba la administran empresas extranjeras y el 60% son empresas españolas. Por lo tanto, es uno de los sectores donde el vínculo es más visible y más fuerte. Eso se acompaña con un crecimiento después de varias caídas en este año de los visitantes procedentes de España a Cuba. O sea, en el año 2000, entre 2014 y 2015 crecieron los visitantes de España a Cuba en un 5%. Sin embargo, en el 2015 creció en un 39%. O sea, llegó a 107.000 turistas, que son niveles de alcanzados en el 2009. Todo eso a pesar de la crisis económica que hay en España, que ha disminuido el consumo interno y por lo tanto los viajes, lejos de hacerse largos como a cruzar el Atlántico, se hacen más cortos dentro del país, aquellos que tienen la oportunidad de hacer turismo. Por lo tanto, es uno de los sectores más importantes. Y creo que la recuperación de este año tiene mucho que ver con el desarrollo del producto turístico cubano, con la ligera recuperación económica en España y con el inicio, la reanudación de los vuelos de Iberia que habían suspendido hace unos años atrás. O sea, hay una frecuencia aérea a Cuba de unos 17 vuelos a la semana desde Madrid, lo que posibilita que los turistas puedan moverse. Por lo tanto, es una de las áreas más promisorias, donde más frecuentemente nosotros recibimos solicitudes de hombres de negocio. Tengo usted una idea que en el año 2014 viajaron a Cuba unos 500 hombres de negocio desde España. En el 2015 lo hicieron 1.500. O sea, se triplicó básicamente el interés del empresariado español en ya presencia física en Cuba para iniciar algún tipo de negocio o comercio. Y el turismo, de luego, es uno de los mejores. Como he dicho, en el imaginario español, Cuba es ese país donde todo español quisiera algún día ver. Hay un vínculo afectivo muy fuerte, la comunicación es muy fácil, usted lo puede haber notado con su presencia aquí, prácticamente, aunque tengamos este acento diferente en algunos lugares, porque en Canarias se habla, o en Cuba se habla muy similar a Canarias, no tenemos el ceseo, pero nos entendemos muy rápido. Y todo el que va a Cuba hace un amigo. Todo español que va a Cuba regresa con una experiencia positiva y eso de luego ha desarrollado el turismo. Sombras que solo yo veo me escoltan mis dos abuelos. Lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera, mi abuelo negro. Gorguera en el cuello ancho, gris armadura guerrera, mi abuelo blanco. ¿Cómo se manifiesta en este momento los vínculos entre Cuba y España? La herencia española, la parte, digamos, española que formó nuestra cultura,
es innegable y nosotros estamos muy orgullosos de ella, todos los cubanos. Primero la lengua, como decía Víctor Hugo, la lengua del amor. Ya le decimos español, en muchas épocas le decíamos solo castellano. Esta lengua que usamos comúnmente y que Martí luego fue uno de los grandes cultores de esa lengua, luego que nos acompaña en todas las manifestaciones. Yo creo que no hay un lugar en el mundo que haya tantas escuelas de baile español como en Cuba. Y muchos de nuestros padres, de nuestras madres, quisieran que sus hijos bailaran danza española. Este es un país de muchas tradiciones, de gigantescas tradiciones en todas las esquinas. Nosotros hemos heredado muchas, las hemos transformado. Somos cubanos, somos otro país. Pero tenemos esa huella muy presente. Y yo creo que eso hace también fuerte nuestra relación. Digamos, la relación entre Cuba y España es indestructible. Y a veces hay vínculos invisibles que lo dio la emigración española a Cuba, la emigración cubana a España, que van caminando. Martí vivió 6 años en España, 6 años en España, pero conocía este país profundamente. Vivió como niño, después estudió en España, hizo 2 carreras en España, hizo bachillerato en España, tuvo su primer amor aquí, se hizo masón en España. Sin embargo, luchó por independizar a Cuba de España, pero sabía que había un lugar para Cuba libre y para no odiar a España. O sea, eso es una de las cosas más profundas del ideario martiano que nosotros nos enriquecemos. Los padres de nuestros líderes, Fidel y Raúl, son españoles. Cuando Fidel vino, el comandante jefe vino a Galicia, dijo, corre por mí sangre gallega, que me ha hecho audaz y temerario. O sea, reconocía en su formación fenotípica o cultural el honor español, que cuando a Cuba le sale el honor español, estamos mejor que el pragmatismo norteamericano. O sea, son valores que nosotros tenemos inmersos en nuestra cultura desde nuestra independencia. Y a veces en España, en ese cariño que a veces es patológico, se omite la profundidad de nuestra historia, la profundidad de nuestros valores, que efectivamente heredamos como todos los países, pero que a veces nos ven como un poco paternalistas, se acercan a Cuba. Yo siempre digo, no, léanos profundamente y dejen esa lectura superficial de Cuba. Nosotros somos independientes y hemos tenido una historia más azarosa por ser independientes también. Primero de ustedes y después de la potencia del norte de Estados Unidos. Pero yo creo que es indestructible y el cariño entre los pueblos españoles y cubanos superará nuestras vidas. No hay forma de que se separen. Al revisar la historia de nuestro país, vemos una gran filiación, es decir, puntos que conectan a la historia cubana con la historia española. José Martín, nuestro héroe nacional, aprende a leer, a escribir aquí en España, en su exilio español, por ejemplo, en el caso de Madrid. Publica obras tan importantes como es el caso del presidio político en Cuba y también la República Española ante la Revolución Cubana. Lo vemos con el caso de Pablo de la Torriente Bravo, un hombre que junto a más de 1000 cubanos está presente en el momento de la defensa de la República Española. Y ustedes han logrado aquí en España, creo que es un homenaje merecido, situar una tarja en medio de la ciudad que rinde homenaje a estos voluntarios cubanos. Quisiera que me hablara de estos vínculos también, de este homenaje que se ha realizado aquí en España. Bueno, esto es un episodio que yo creo que es un orgullo nacional de Cuba. Recuerda la Guerra Civil Española, una contienda terrible, miles de muertos. Ha pasado tiempo, pero todavía se habla, todavía es una moda literaria hablar de la Guerra Civil Española y todavía está dando vueltas en la historia española e incluso en la historia de las luchas civiles en el mundo. Y pasó menos de 40 años después de la independencia de Cuba de España. O sea, ubicándonos en el contexto, han pasado pocas generaciones desde que nosotros luchábamos contra España y de pronto 1.400 jóvenes cubanos deciden venir a España a luchar en otra guerra para defender al gobierno español. Eso es algo que no se ha visto sociológicamente en toda su profundidad. Jóvenes de 20, 25 años se montan en un barco clandestinamente, viajan por Nueva York y llegan aquí, toman unas armas para defender un gobierno que hacía 40 años luchaba contra ellos. Eso ha pasado poco en la historia. Y cuando uno hace un análisis per cápita, hay una profesora cubana que hizo un análisis que me aportó muchos de los datos que yo utilizo. Es el país que, de acuerdo a su población, más luchadores aportó per cápita a esta contienda tan terrible. Entre ellos se distinguió, como bien tú dices, Pablo de la Torriente Bravo, un joven cubano que estaba en Nueva York, era periodista
y dijo, voy a donde están los valientes, a España. Se contrató para 2 periódicos, vino a España a luchar, enseguida ganó el respeto de todos por su oratoria, su claridad, y lo hicieron comisario político nada más y nada menos que la Brigada Internacional. Arengaba a la gente, pero murió muy prematuramente. Apenas 2 meses de estar aquí en España en la guerra, falleció. Y fue un dolor muy grande. El gobierno republicano español, en el momento que luchaba contra las tropas de Franco, quiso rendirle homenaje en medio de la batalla. Recuerda, estos eran momentos muy inestables y nunca los restos de Pablo pudieron regresar a Cuba, aunque esa fue la intención de los luchadores. Nosotros, a fines del año 2013, quisimos hacerle un homenaje, un modesto pero perenne homenaje a los luchadores cubanos, y en el cementerio de Fuencarral, en Madrid, colocamos una tarja, donde ya había tarja a otros luchadores como los soviéticos que vinieron en miles, chipriotas, polacos, pero faltaba una tarja a los latinoamericanos, los cubanos, y ahí gloriosamente la colocamos el 21 de diciembre del 2013, y la tarja tiene la fecha 19, que es el día que cayó Pablo. Nosotros incluso nos comprometimos en intentar rescatar los restos. Ha pasado mucho tiempo, lamentablemente Pablo fue enterrado en una fosa común en Barcelona y es un tema muy, muy difícil, pero fue un héroe cubano que luchó en la Guerra Civil Española y fue reconocido junto a otros 1.400 jóvenes. De hecho, había unos cubanos que curiosamente vinieron a una olimpiada paralela a la de Hitler, que se celebró en el año 36 en Barcelona, y tomaron las armas cuando hubo que combatir. Lo que demuestra también nuestra valentía cuando enfrentamos situaciones como estas. Usted nos sugería un lugar interesante en el centro de la capital española, el Parque El Retiro, donde en su mismo centro hay un monumento que rinde homenaje a nuestro país. Quisiera que me hablara de este monumento, de la propia significación que puede tener del surgimiento del mismo. Efectivamente, es un parque emblemático en Madrid y en toda España, un área de ocio histórica, cultural, émulo de los grandes parques en el mundo. Y ahí hay un monumento que no puedo decir que es pequeño, porque es monumental, y valga la repetición de esta palabra, que solo dice a Cuba. O sea, un monumento a Cuba, a nuestro país, a nuestro pueblo. Y ese monumento, nosotros, como ha sido tradición en esta embajada, hemos querido rescatarlo, haciéndole un homenaje a nosotros también a Cuba, utilizando las fechas del inicio de nuestra independencia. Una hora el 10 de octubre, 24 de febrero, y ahí hemos acudido curiosamente con cubanos residentes en España, que han venido acompañando a los funcionarios de la embajada a rendirle homenaje a su patria. Y hemos estado allí, a veces colocamos una ofrenda floral, decimos unas palabras, pero recordando que esa Cuba es nuestra, de los cubanos. Y es un monumento muy bonito, y yo creo que no hay muchos similares en ese parque. O sea, hay a héroes españoles, pero a un país que tenga un monumento, eso creo que es un orgullo para los cubanos, y también fue un lugar de reunión de los cubanos en el pasado de España. Ya se usa menos, la vida es distinta, o sea, hay otros lugares sociales. España es un país que tiene muchos centros sociales de recreación, como tú has podido presenciar, pero en el pasado, recuerdo en el año 59, como te comenté antes, que de ahí se concentraron 400 jóvenes exiliados, que de ahí, después de hacer un acto patriótico, vinieron y tomaron la embajada cubana, que en ese momento lo ocupaba un funcionario de Batista. Y dijeron, ya llegó la revolución, vamos a la embajada, y tomaron la embajada espontáneamente después de una congregación patriótica en ese monumento. Por tanto, es un monumento que los cubanos debemos estar orgullosos. Ahora, la comunidad cubana aquí en España es una comunidad significativa, es la segunda en magnitud después de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los vínculos y cómo se articulan estas relaciones con la propia embajada de Cuba en este lugar? Esos vínculos afectivos y culturales, desde luego que provocan también emigración. O sea, es natural, padres, hijos, segunda generación. Es muy raro encontrar a un español que no tenga un vínculo con Cuba. Su padre fue a Cuba, su madre, su tío. Y por lo tanto también en Cuba es raro encontrar un cubano que no tenga una ascendencia española. Por lo tanto la emigración es importante, es fuerte. Cientos de miles de cubanos viven en España. Y debo decir que en su mayoría es una emigración típicamente económica, como los movimientos migratorios internacionales, para lo cual nosotros hemos desarrollado un sistema de vínculos buscando un servicio consular eficiente, profesional, cercano, que entiendan que esta oficina, que está curiosamente en Madrid, en Paseo de La Habana, así se llama la calle donde está la Embajada de Cuba en Madrid,
es un lugar donde ellos pueden acudir y serán profesionalmente y con cariño tratados. Pero no solo tenemos un consulado en España, tenemos 5. Es el país, junto con México, que más consulados cubanos tiene. Tenemos uno en Barcelona, uno en Islas Canarias, uno en Santiago de Compostela, uno en Sevilla y el que te mencioné en Madrid. En todas esas oficinas hay un personal que modestamente, con recursos muy modestos, porque los servicios, los alquileres, etcétera, son muy costosos, tenemos un personal muy limitado, ofrece el servicio eficiente, lo mejor que podamos para esos cubanos. Están organizados espontáneamente los cubanos en asociaciones de cubanos residentes en el exterior, buscando muchas veces que sus hijos no pierdan el vínculo con Cuba. O sea, un hijo que nace en España puede estar distante de Cuba. Pero los cubanos andamos por el mundo siempre con un talismán, con un pedacito de Cuba, que a veces es lo más significativo, puede ser lo que sea. Y cuando tú te encuentras, cuando visitas la casa de ellos, siempre tienen una esquinita que dice, esta es mi Cuba, lo que ellos llaman Cuba, un fetiche puede ser alrededor de un objeto, y ellos siempre llevan Cuba y defienden, y han dado muestras de eso muchas veces, o casi siempre diría yo en su mayoría, las batallas de Cuba por ser un país independiente, como defendieron cuando teníamos que liberar a los 5, todavía defienden por eliminar el bloqueo, incluso en el apoyo a otras batallas que nosotros hemos librado, como la liberación de Ilián, etcétera, que requirió la campaña internacional que desarrollamos. Recordaba ahora a José Martí, decía, para Aragón, en España tengo yo en mi corazón un lugar, todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. También don Fernando Ortiz hablaba de ese gran ajiaco que es la cultura cubana, donde uno de los componentes fundamentales lo constituye la cultura española. Desde esta perspectiva histórica, ¿cómo usted define estos vínculos que han existido entre ambos países, entre ambos pueblos, y que ha estado bien claro? El propio José Martí decía, nuestra lucha es contra el gobierno español por la defensa de nuestra nación, de la fundación de una república, pero en modo alguno contra el pueblo español. La relación bilateral, desde luego que tiene siempre, se producen diferencias, es lo natural entre estados. Y esas diferencias hemos sido capaces de irlas administrando para evitar conflictos mayores. Pero debo decir, en su magnitud, vamos a decir, general, que las relaciones, vamos a decir, políticas son buenas, las relaciones se comportan, hay muy buena comunicación entre los gobiernos cubano y español, y hay relaciones muy intensas en los órdenes, como hemos hablado, económico-comercial, cultural. Este año hay que recordar que visitó Cuba el secretario de Estado de Cultura, que visitó Cuba el ministro de Economía, el ministro de Turismo, el secretario de Estado de Comercio, y aquí a España visitaron la ministra de Industria Alimentaria, el vicepresidente del Consejo de Ministros, otros ministros, etcétera. O sea, hay una relación que funciona, digamos, con una planificación y con una espontaneidad increíble. Siempre tenemos algún motivo para ocuparnos de la relación bilateral. Ahora, dicho eso, también encontramos incomprensión en algunos sectores sobre la realidad cubana en España. Eso también lo vivimos. Y una de nuestras funciones es justamente explicar la verdadera realidad cubana, porque a veces se nos aplican enfoques y esquemas que no adjudicarían a Cuba, porque tratan de imitar experiencias como la de los países socialistas, que no son las cubanas. Y eso es parte de lo que nosotros todavía tenemos insatisfacción con la manera en que se ve a España, sobre todo en los medios de comunicación. Ya a nivel de la gente hay una mayor comprensión a partir de la realidad cubana cuando la visitan. Y ahí es donde yo creo que yo tendría una insatisfacción, porque todavía no somos tratados como realmente somos. Y ahí me parece que se pierde un poco del contexto de esta relación tan intensa que, como te digo, existe en todos los otros niveles. Pero, repito, hay un vínculo invisible, que algunos pueden ver por qué, pero hay un vínculo invisible e indestructible entre Cuba y España, que no importa cuántas campañas, cuánta mala interpretación de Cuba puedan venir, no se va a destruir. Para usted, como diplomático, como embajador cubano en España, ¿qué significa este país? Yo tengo además esta cosa personal que prácticamente tenemos casi todos los cubanos, que es que mi abuelo era asturiano. O sea, lo tengo muy cerca. Y vivió en Cuba hasta que murió, y de luego que España la tengo muy cerca. Y uno siente aquí cosas que uno pensó que eran cubanas y de pronto las encuentra muy comúnmente aquí. O sea, quiero decir, somos otro país, somos independientes, somos libres, nos creamos en esa amalgama africana-cubano
indígena latinoamericana, pero tenemos una vena que nos corre española que la hemos sabido aprovechar, que hemos sabido desarrollarla, que hemos sabido transformarla, que hemos adquirido ritmos musicales que hemos tropicalizado, que hemos modificado la lengua a nuestro gusto. Todavía comemos unos potajes muy cargados, que también para Asturias, que nos encanta en Cuba, Mora. Pero quiero decir, yo para mí, primero es un honor haber sido designado para una posición como esta. Es un cargo de una responsabilidad que asumo junto a mis compañeros con mucha modestia, pero con mucha seriedad y dedicación. Y espero siempre mejorarme, ¿no? Tengo grandes insatisfacciones con lo que hago. Y creo que sería para los cubanos una posición privilegiada, que ya le digo, la uso con modestia, y yo no puedo trabajar solo, ¿no? Con todo mi colectivo y casi todos los que estamos aquí, lo hacemos con un compromiso de representar a Cuba y, como te dije, presentar a la Cuba como es, no como nos dicen que somos. Presentar a la Cuba real, a esa Cuba que tiene baches en la calle, pero tiene un consenso nacional muy fuerte alrededor de un gobierno que quiere lo mejor para nuestro pueblo. A usted le doy las gracias, señor embajador. Ha sido un inmenso placer estar compartiendo con usted, estar conversando en primera persona en este espacio de Cuba Visión Internacional en nombre de nuestro equipo de trabajo. Le agradezco por esta gentil entrevista que nos ha ofrecido para nuestro canal Cuba Visión Internacional. Hemos tenido la oportunidad de estar conversando con Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en España y concurrente en Andorra. A España nos une la historia, las profundas huellas en nuestra cultura, el culto a las tradiciones. Este es el país donde viven más cubanos fuera de Cuba después de Estados Unidos. De aquí partimos, como el poeta, con la convicción de que se hace camino al andar, pero al contrario de Antonio Machado, convencidos de que atrás queda una senda que volveremos a cruzar. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna. La inmensa luna diamante era la mejor fortuna que acompañó al emigrante de aquella España lorquiana y dura. Cantaba con ese acento que tanto lo